Bueno, el martes pasado tuvimos una noticia que es que se presentó una presentación contra el cierre de una causa. A ver, es complejo explicar el tema. El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del doctor Luis Armella, ordenó archivar una causa de una pareja que dice que hace 5 décadas le robaron a su bebé en una clínica de Wilde. Estamos hablando de una denuncia por apropiación de un bebé. ¿Qué pasa? Esto es previo al inicio de la dictadura militar. Hablamos todo el tiempo de los bebés apropiados durante la dictadura militar, de este plan sistemático de apropiación de bebés durante la dictadura militar. Este caso en particular involucra al médico de la policía bonaerense, Jorge Antonio Vergés, e involucra a la partera Juana Elena Arias de Franisevich, que son quienes además, Vergés fue condenado después por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar y por este delito particularmente. Bueno, esto es una pareja que denuncia que previamente, en 1969, robaron a su bebé. Pasó muchísimo tiempo, ellos volvieron a decidir, la pareja, digamos, que estuvo separada mucho tiempo, decidió ponerse a buscar a ese bebé. Esta causa, esta presentación fue el martes pasado y por eso ahora estamos hablando de esto, pero el tema es mucho más amplio. Hay muchísimas personas en Argentina, miles de personas que fueron apropiadas, no se dice adoptado ilegalmente, sino apropiado, porque cuando hay una adopción ilegal hay una apropiación de esa persona, y hay muchísimas personas que quizás fueron adoptadas, pero que igual no conocen su identidad. Y hay una dirección en la provincia de Buenos Aires que se ocupa de esto, ¿no? De buscar a estas personas desaparecidas, de ayudar a estas personas a encontrar su identidad. La dirección es la Dirección de Personas Desaparecidas y depende del Ministerio de Seguridad de la provincia, y quien está a cargo de esta dirección es Alejandro Inchaurregui, es el director del Registro Provincial de Personas Desaparecidas, así se llama, y además Alejandro Inchaurregui, que ya lo tenemos en línea, le damos los buenos días desde Radio Provincia, fue perito fundador del equipo argentino de antropología forense en 1986, y además participó, puedo leer el currículum y estar todo el programa leyendo el currículum de Inchaurregui realmente, y voy a decir como un hito que fue una de las personas que encontró los restos de Ernesto Che Guevara en Bolivia y que participó de eso. Después fue perito del caso Maldonado, pero bueno, ya vamos a ir charlando de esto. Es una persona que ha estado en todo el mundo con el equipo argentino de antropología forense, que ha participado en cantidad de casos, que ha ayudado a identificar, ya dije, el hito del Che Guevara en Bolivia, por supuesto, en junio de 1997. Pero además el trabajo que hace hoy en día la dirección de personas desaparecidas de la provincia de Buenos Aires es clave. Digamos, es la búsqueda de identidad de origen de un montón de personas que muchas de ellas además incluso también nacieron durante la dictadura militar, pasaron por el Banco Nacional de Datos Genéticos, que sabemos que existe en la Argentina, y donde se analizaron, en total son casi 11.000 ciudadanos y ciudadanas pasaron por esta dirección, y ellos vienen trabajando y acompañando estos casos que son muchísimos. Hay historias de reencuentros que realmente son, cada una son para una película y son toda una historia de vida. Así que vamos a ver si está Alejandro ahora sí. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, ya conté más o menos todo su currículum al aire. Ah, bueno. Una parte. Una partecita. Seguramente que todo no, porque es muy largo. Bueno, no, yo tengo una amiga que decía, yo no tengo currículum, tengo prontuario. Bueno, contamos la parte del currículum por ahora, así que después nos puede contar. No, acabamos con lo que se presentó la semana pasada, el abogado de esta pareja que busca a su hijo, nacido previamente a la dictadura militar y presuntamente apropiado, que nació en esta clínica de la partera Elena Franisevich y y que en el que está involucrado el médico de la policía bonaerense Vergés. Así que si le parece arranquemos por ahí, después vamos a hablar del trabajo de la dirección. Bueno, perfecto. Se están refiriendo ustedes al apoyo que dimos a la presentación del abogado de Leonor Lazarano. Leonor Lazarano es una ciudadana que en 1969 tenía 17 años, estaba embarazada
ya en avanzado estado de gravidez, de 8 meses de gestación. La madre en ese momento la llevó a la casa, a una clínica ubicada en Wilde, que de hecho se llamaba Maternidad Wilde, regenteada por una obstétrica o partera, Elena Arias de Franisevich, y ahí se le indujo el parto a Leonor y le robaron el bebé. Con los años, bueno, ella sintió mucha impotencia, no tenía recursos, no tenía herramientas como para investigar qué era lo que había sucedido. No fue escuchada, pero además se supone que había consentimiento de la madre, de la parturienta, para que eso sucediera, y no era el primer caso con esta partera y en esa maternidad. La cuestión es que como son cosas que pueden transcurrir los años, pero de ninguna manera caducan en la subjetividad de cada persona, ella, bueno, buscó apoyo y lo consiguió en el Obispado de Quilmes, que le proveyó un abogado. Hizo una presentación en la Justicia Federal de Quilmes solicitando que se investigue qué había sucedido con su hijo o hija. Y bueno, se tomaron algunas medidas, pero rápidamente y sin medidas investigativas de fondo, se decidió archivar la causa. Entonces, en el contexto de apelar esa decisión, fue que nosotros adherimos, nos presentamos, solicitamos tomar vista del expediente cuando estaba para decidir ante la Cámara Federal de La Plata, que es el Tribunal de Alzada. Y además solicitamos que efectivamente se tomen las medidas investigativas del caso, digamos, ¿no? Porque si las medidas investigativas fracasan o son negativas, está bien, pero acá no se tomó ninguna medida. De hecho, hay 2 o 3 postulantes que podrían, por una coincidencia de quién fue la obstétrica que consignó el parto, y por la fecha hay 2 o 3 personas que podrían corresponder con un hijo o una hija de Leonor, y bueno, no fueron citadas, no fueron convocadas, como que no se tiene que arreglar en términos privados si quiere descartar o incluir que se trate de un hijo o una hija de Leonor. Alejandro, ustedes en el comunicado justamente decían que esta no es la primera vez que el Poder Judicial es reticente a investigar este y otros casos similares, digamos. Por supuesto que cada historia como esta es importante, pero además hay un montón de otras y es una estructura previa que después usó la dictadura militar. ¿Se puede hablar de esta continuidad? Bueno, en realidad yo tengo una mirada un poco diferente. Sí, empecemos por el Poder Judicial. El Poder Judicial no sabe qué hacer con estos casos, porque suele haber problemas de competencia, por ahí se ciñen a lo que es la falsedad ideológica, que es la falsificación de los documentos, la falsificación de la constatación de parto, de la partida de nacimiento, y no en la búsqueda de qué pasó con el niño, digamos, ¿no? Entonces, por ahí se busca perseguir penalmente a la partera o a los tetra o a los padres de crianza o apropiadores del denunciante o la denunciante, pero el fin no es la cosa de persecución penal contra los que delinquieron, sino conocer la identidad de origen de la persona que se está buscando, primero y principal. Segundo, y yendo a la otra parte, en realidad esto le precedió, coincidió y le sucedió a la dictadura militar. Yo diría al revés. Los apropiados en el contexto del terrorismo de Estado son un subconjunto de las apropiaciones que en la sociedad argentina vienen sucediendo desde siempre. Los militares no hicieron nada diferente a lo que la sociedad en su conjunto venía haciendo anteriormente. La coincidencia es que si había un grado extrema de vulnerabilidad, era una parturienta en las mazmorras de los campos de concentración de la dictadura militar. Era el grado extremo de vulnerabilidad, digamos, una persona secuestrada, privada de su libertad, torturada en condiciones infrahumanas y además ejecutada en general después del parto y ocultado su cadáver. En los otros casos, en general, son gente mucho más vulnerable por razones económicas y sociales. Hay otra gente que ejerce el poder y obtiene las criaturas de esas parturientas más vulnerables. Pero esto le precedió grandemente a 1976. Lo que pasa es que en general la clase media argentina tiende como a poner como fecha fundacional el 24 de marzo,
pero ni la, No, tortura, claro. ni la tortura ni la apropiación de niños comenzó en esa fecha. Y este caso, digamos, de hecho, que es previo, cuenta un poco Totalmente. esta historia. Desde la Dirección de Búsqueda de Identidad de Origen, digamos, estaba viendo las cifras que tienen. Existe hace 20 años esta dirección y supongo que hay una cantidad de casos. Primero hay es un derecho consagrado en el artículo 12 de la Constitución Provincial. Y han trabajado desde hace 20 años en esto. Sí. Ese es el derecho a conocer la identidad de origen que tiene todo ciudadano o ciudadana de la provincia de Buenos Aires. A conocer su identidad de origen lo dice el artículo 12. Bien, entonces... En esta dirección, que originalmente no fue concebida con tal sentido, no obstante hubo una demanda de la sociedad, dado lo masivo de esta problemática, hubo una demanda, entonces un poco nos hacemos cargo. Yo estuve a cargo desde el año 2000 aproximadamente, que comenzamos a trabajar en esta temática, pero fui cesado en el cargo por la gobernadora Vidal y el ministro Ritondo, así que prácticamente estamos retomando la tarea. Ahora la están retomando. ¿Estuvieron los 4 años del gobierno anterior sin poder trabajar? Sí, de hecho yo no estuve en el cargo. Se hizo algún trabajo, pero que tenía más que ver con papelerío, digamos, ¿no? Nosotros tenemos más de 3.000 casos de búsqueda de identidad de origen en nuestra casuística, y para tener una idea de la escala a la que nos estamos refiriendo, y esto tiene que ver con que es un problema, con el problema que yo mencionaba, que habitualmente, que ya existía, pero que no lo veíamos, o no lo queremos ver, en un derecho ya consagrado y sin embargo poco ejercido, pero para que usted se dé una idea, se identificaron 130 niños o niñas hijos de desaparecidos en el contexto del terrorismo de Estado. Para ellos se analizaron casi 11.000 ciudadanos y ciudadanas que no eran hijos biológicos de los padres alegados, ya sea apropiados o adoptados. Entonces, haciendo datos muy groseros, tenemos del periodo noviembre del 75 a noviembre del 81 10.870 casos que desconocen sus orígenes, que en la enorme mayoría de los casos los desean conocer, pero no tienen a dónde recurrir. O sea, 10.870 personas que en ese periodo casi coincidente con la dictadura han pasado por el Banco Nacional de Datos Genéticos y no obtuvieron resultados. Exacto, porque el Banco Nacional de Datos Genéticos analiza casos del periodo dictatorial. Entonces, para los 130 hijos de desaparecidos identificados, se analizaron casi 11.000 personas. ¿Por qué se analizaron esas 11.000 personas? Porque no son hijos biológicos de los padres alegados. Claro. Y usted decía una casuística de 3.000 casos. ¿Estos 3.000 casos son 3.000 casos que se resolvieron? No. Ahí tenemos 3 subconjuntos. Son gente apropiada, gente adoptada. Cuando hablo de adopción, hablo de un noble instituto legal que pretende dar una familia a un niño o niña que no la tiene. Para ello hay un tribunal de familia en este momento, antes de menores, y hay una sentencia judicial que dice que tal niño pasa a ser hijo de fulano y mengano. En las apropiaciones es una cosa muy distinta, se delinque y se inscribe un hijo como propio cuando en rigor no lo es. Entonces tenemos esos 2 subconjuntos. El tercero sería gente un poco extrañada, es decir, migrantes, internos o extranjeros, que han perdido contacto por décadas con sus seres queridos y una generación después o 2 generaciones después buscan contactarse. Esto puede ser de hijos a padres, de hijos a abuelos, entre hermanos. La fratría es un vínculo muy potente en nuestra sociedad, ¿no? La relación entre hermanos. Entonces, tenemos de esos más de 3.000, de los cuales hemos resuelto poco más de 700. Algunos se resuelven muy fácilmente, algunos no se resuelven y algunos se resuelven con muchísimas dificultades. Leía, entre 2005 y 2015, 779 personas lograron conocer su historia de origen. ¿Esto se suspendió en 2015 o hubo nuevos casos de 2015 hasta ahora que retomaron? ¿Cómo? Perdón.
si en estos 4 años en los que todo esto casi se suspendió el trabajo y Sí. no estuvo, si se encontraron nuevos casos, además de los 779 entre 2005 y 2015. Ingresaron unos 80 casos, tengo entendido, pero más bien como que se gestionaba internamente, pero con poco nivel de resolución. Ujú. Supongo que en estos años, en esos 15 años de 2000 a 2015, en esta dirección debe haber asistido a un montón de historias de reencuentros. Sí, efectivamente. Algunas muy impactantes desde el punto de vista emotivo, y otras, quizá no tanto, pero el acceso a la verdad, como siempre, elimina los fantasmas que uno tiene, porque a veces resulta que se produce un encuentro, una persona conoce a su madre o a sus hermanos y puede generarse un vínculo o no puede generarse, como en cualquiera de nuestras familias. Pero por lo menos se elimina el fantasma de dónde vendré, qué habrá pasado, por qué me habrán dejado y demás. Y sobre todo creo que una de las cosas que más mueve, inquieta a quienes buscan sus orígenes es hay como cierto temor de qué va a encontrar, de por qué no me maternaron o por qué no me criaron o por qué no me tuvieron. Básicamente el fantasma es no haber sido querido, ¿no? Uh-huh. Hay algo que se puede ver en todos estos casos, digamos, mirando un poco la historia, que es que son mujeres jóvenes, a veces mujeres pobres, a veces, no sé, violencia de género, ausencia del Estado, imposibilidad de acceso al aborto, lo que sea, digo, algo de esto que se pueda rastrear en estas historias. Sí, todo eso, yo te diría, no estoy actualizado, pero hasta hace 4 o 5 años, por ejemplo, las madres que daban en adopción sus niños en la provincia de Buenos Aires, ser casi el 40% era por motivos económicos. Eso es tremendo porque quiere decir que la madre amaba a su hijo, digamos, no quería deshacerse del niño. Pero bueno, estaba sola, tenía otros chicos y la situación socioeconómica la llevaba a tomar esa decisión. Y luego todos los otros que mencionaste, digamos, ¿no? Porque realmente cada uno tiene un poco de todos los componentes en mayor o menor medida. Hay madres que abandonan sus niños en la vía pública, es excepcional, pero sucede. Ahí creo que hay como por supuesto esas madres son automáticamente sancionadas socialmente, ¿no? Sí, y penalmente muchas veces. Totalmente, nosotros esperamos, de hecho la justicia automáticamente inicia una causa por abandono de persona. Y si encuentra a la madre la mete presa. Pero sí, claramente, ahí hay una especie de, seguramente, de mandato cultural de que ustedes, las mujeres, tienen que ser madres y por lo tanto buenas madres. Y bueno, el mandato cultural es fuerte, todavía no se ha desmantelado, y bueno, y después todo lo demás, lo que es económico, violencia de género, todo, en mayor o menor medida sucede. Uh-huh. Bueno, hay un documental, ¿no?, que hizo la dirección. Sí, hicimos un documental titulado Mujeres Invisibles, que está en YouTube, con ese título. Se trata de la historia de 6 mujeres que no pudieron o no quisieron maternar a sus hijos. Una de ellas es una señora de La Matanza, que es un caso muy similar al de Leonor Lazarano, que se llama Marta Pérez, en González Catán, que una partera también como Arias de Franisevich, que era Nilda Civale de Álvarez, hacía exactamente lo mismo. Esto tiene que ver con una práctica, por ahí la gente más joven no está tan consustanciado, pero antes había en cada barrio alguna partera, digamos, que hacía abortos, que traficaba chicos, además de hacer partos. Y se manejaban con la cobertura del quinielero, pagaba una cuota a la comisaría de la jurisdicción mensualmente y de esa manera podía trabajar tranquilamente, ¿no? Eso es algo que está prácticamente en desuso, pero
pero facilitaba en todas estas épocas estas situaciones. Perfecto. Quería preguntarle a Alejandro si nos dice una persona que duda de su origen, de su identidad, que está buscando su identidad, que son muchísimas, muchas veces esperan a la muerte de esos padres adoptivos que quizás fueron apropiadores, digamos, y esperan, pasan muchísimo tiempo. ¿Con quién se pueden comunicar? ¿A dónde pueden buscar información para acercarse a esta dirección? Bueno, ahí voy a intercalar un concepto, y es que lamentablemente se genera como cierto vínculo entre los padres adoptivos o los apropiadores, llamémosle genéricamente padres de crianza, donde de alguna manera inculcan el mandato de no buscar, ¿no? De no buscar sus orígenes hasta que ellos no estén. Como si fuera una especie de ingratitud si lo hicieran, no en todos los casos, pero sucede. Y bueno, y los apropiados o adoptados cumplen con ese mandato. Estas personas pueden comunicarse al 429-3015 de La Plata, al 0221-429-3015, o al correo electrónico búsqueda de origen @mseg de Ministerio de Seguridad .gblarga.gov.ar o @perdés Buenos Aires, Perdés por el acrónimo de personas desaparecidas, entonces @perdés Buenos Aires, Facebook o Instagram. Perfecto, ahí está, lo vamos a recuperar y lo vamos a poner en redes sociales. Son miles de personas las que, y muchas que todavía seguramente no se animaron. Alejandro, lo quiero llevar ahora al tema del que estamos hablando todos y que tiene que ver con, bueno, particularmente con la situación de personas desaparecidas en la provincia de Buenos Aires y particularmente con el caso de Facundo Astudillo Castro. Usted tiene experiencia, de hecho fue perito en el caso de Santiago Maldonado y quería ver si nos puede, entiendo que es difícil, pero si nos puede dar una opinión de estos casos y también lo que pasó ahora, que es que se sale a hablar del trabajo que está haciendo el equipo argentino de antropología forense. Previamente el juzgado de Bahía Blanca tuvo que sacar 2 comunicados para pedir por favor que no se divulgue esto desde los medios, a veces desde los peritos también. ¿Cómo ve este caso? No, la verdad que no podría opinar del caso porque no lo conozco. Es decir, lo conozco a nivel lector de diarios. Y no conozco el expediente, no estoy involucrado y lo que digamos lo que trasciende no siempre condice con lo que sucede en el expediente. Así que la verdad que le pediría que me releve dar una respuesta porque sería muy poco serio de mi parte que opine al respecto, digamos. Bien, ok. Y respecto de la situación, digo, de otros casos en Argentina y en la provincia de Buenos Aires particularmente, que se esté trabajando en la búsqueda de personas desaparecidas, digo, lo que trae el caso de Facundo es un caso, digamos, que lo estamos todos siguiendo porque salió en los medios, pero muchas veces hay personas que todavía se están buscando. ¿Hay este tipo de trabajo? Sí, de hecho en las redes que acabo de comunicarles, los rostros y los nombres y los casos que ustedes van a ver es un registro como muy actualizado de una selección de casos que sí se están buscando, que están vigentes los pedidos de paradero. Es decir, por ahí la figura Leguleya es un pedido de paradero, hay gente que está desaparecida, hay gente que puede haber fallecido, puede haberse ido voluntariamente, puede estar extraviada por razones de salud mental o de cualquier otro orden. Depende un poco del caso hacia qué lado uno puede apuntar, ¿no? Pues si se trata de desapariciones voluntarias, involuntarias o ya si son víctimas de la comisión de delito. Pero sí, permanentemente hay denuncias, un alto porcentaje se resuelve en el corto plazo espontáneamente y otras son las que quedan, que ustedes podrán ver las imágenes en las redes de Perdés Buenos Aires, ¿no? Pero sí, están activas las búsquedas. Y además quería preguntarle por el caso de Santiago Maldonado en particular, que en ese trabajó como perito en estos años justamente en los que no lo habían sacado de la dirección. Perdón, ¿me repite? No, que el caso de Santiago Maldonado, en el que usted fue perito de la familia. Sí. Particularmente este caso, ¿cómo está hoy? Si sigue trabajando con la familia. No, mi participación terminó 6 meses después del hallazgo del cuerpo.
No he seguido el caso desde el punto de vista en que yo me refiero a seguir un caso, es decir, acceder al expediente, ver qué medidas hay y qué se ha tomado. No sé en qué estado está. Tengo contacto con la familia Maldonado pero la verdad que no tengo la impresión de que no ha avanzado demasiado, ¿no? Creo que básicamente ahí lo que faltaba era como la parte de reconstrucción de la escena, lo que sucedió el 1 de agosto en el pull-off de Cuyamen. Claro, investigar eso. Perfecto, Alejandro, le agradecemos muchísimo esta entrevista con Radio Provincia. Muy bien, adiós. Buen día. Era Alejandro Inchaurregui, director del Registro Provincial de Personas Desaparecidas.